El mensaje consta de 2 puntos principales, pero voy a pasar la mayor parte del tiempo en el primer punto, que es las razones por las cuales dar gracias a Dios. Pablo comienza esta segunda carta, hermanos, de una manera muy parecida a como empezó la primera carta, con un saludo cordial de parte no nada más suya, sino también de Silvano y Timoteo, que fueron los que le ayudaron a predicar el evangelio y a fundar esa iglesia en Tesalónica. Y vean conmigo su saludo en los primeros 2 versículos de la carta. Dice Pablo, Silvano y Timoteo a la iglesia de los tesalonicenses en Dios nuestro Padre y en el Señor Jesucristo. Gracias a ustedes y paz de parte de Dios, el Padre, y del Señor Jesucristo. Por medio de este saludo, Pablo quiere enfatizar en la mente de ellos, porque ya ven que dice Dios nuestro Padre, y quiere enfatizar que Dios no es solo aquel a quien los humanos le debemos nuestra existencia y quien sustenta la vida de todo ser humano. También quiere enfatizar que Él es el Dios con quien ahora ellos tienen una relación íntima de familia. A pesar de que unos meses, nada más un corto tiempo, unos meses atrás, ellos eran enemigos de Dios. Estaban totalmente perdidos, rebeldes, muertos espiritualmente. Estaban, como dice Efesios capítulo 2, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Y aquí también les quiero recordar, hermanos, que así estábamos todos nosotros. Y así estaban todas las personas que nos están viendo. Y lo triste y lo probable es que así están aún algunos que no le han entregado su vida a Cristo. Y por eso Pablo les había dicho en el capítulo 1 de aquella carta, versículo 9, que se convirtieron de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo. Y al mismo tiempo, cuando él dice que ahora Dios es nuestro Padre, Pablo les recuerda a estos nuevos creyentes que ahora forman parte de una gran familia, de la familia de Dios, y eso los une no solo a Pablo y a sus compañeros, sino a los miembros de todas las iglesias en todo el mundo. Lo más hermoso es que ustedes y yo, si somos de Cristo, también somos partes de esa misma familia. Y en este saludo, Pablo les deja bien claro que la gracia y la paz que ahora tienen y por la que él ora que la tengan en mayor medida, proceden de Dios el Padre, pero también del Señor Jesucristo. ¿Y saben por qué se los dice 2 veces? Porque Pablo está implicando que el Señor Jesucristo no es inferior al Padre, es igual al Padre. Él también es Dios. Fíjense todo lo que nos revela el saludo nada más. Y aquí los quiero animar a que nunca lean los saludos de las cartas del Nuevo Testamento a la ligera, porque Dios nos revela muchas verdades preciosas aún a través de los saludos. Bueno, pero luego en el versículo 3, Pablo ya entra de lleno a lo que quiere transmitirles y empieza su acción de gracias a Dios por ellos. De esta manera, versículo 3. Siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo. Ahí me voy a detener. Estas primeras palabras de la acción de gracias de Pablo son casi idénticas a las de su acción de gracias en la primera carta, donde empezó de esta manera en el capítulo 1, versículo 2 de aquella primera carta. Ahí les dijo, siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, mencionándolos en nuestras oraciones. Pero noten que hay una diferencia. Lo diferente es que en esta segunda carta, Pablo agrega que ofrecer esta acción de gracias a Dios es una obligación. Por eso dice, tenemos que darle gracias a Dios. Y esa obligación nace de un mandato que Pablo les había dado en la carta anterior, en el capítulo 5, versículo 18. Ahí les había dicho esto, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Y en Efesios también Pablo lo repite, en Efesios 5:20, ahí dice, den siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, a Dios el Padre.
Y lo interesante es que este mandamiento, hermanos, a ser agradecidos, aparece en casi todos los libros del Nuevo Testamento. ¿Por qué será? Pues porque para Dios es muy importante que seamos siempre agradecidos. Otra diferencia con respecto a la acción de gracias de la primera carta es que aquí Pablo añade otra frase. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios y luego añade, como es justo. ¿A qué se refiere ahí? Pues quiere decir que es lo correcto, es lo apropiado, porque reconocemos que todo lo bueno por lo que le damos gracias a Dios, todo lo bueno procede de su amor, de su gracia, de su poder. Como dice Santiago, ¿verdad? Toda buena dádiva y todo don perfecto proceden de lo alto, del Padre de las luces. Y por eso Él es digno de recibir nuestra gratitud. Y luego, en el resto del versículo 3, Pablo empieza a mencionar las razones específicas por las que siempre le da gracias a Dios por los creyentes de Tesalónica, lo cual ya había hecho en la primera carta también. En aquella carta, en el versículo 3 del primer capítulo, dio gracias por estas razones, escuchen. Teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre, tres cosas: su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Lo que Pablo agradecía en esa primera carta era la presencia de las tres virtudes más importantes de la vida cristiana, que son ¿qué? La fe, el amor y la esperanza. Y en aquella primera carta, lo que Pablo enfatizaba era que esas virtudes estaban produciendo algo en la vida de los tesalonicenses. Por eso dice que sus obras eran producto de su fe, su trabajo era producto de su amor y su firmeza era producto de su esperanza. Y ahora en esta segunda carta, Pablo le da gracias a Dios por las mismas virtudes cristianas de la fe, el amor y la esperanza, pero enfatiza otra cosa. No lo que producían esas virtudes, sino que ahora enfatiza la magnitud de esas virtudes. Vean el versículo 3 de esta carta. Dice, siempre tenemos que dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es justo, porque su fe aumenta grandemente y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Y luego no menciona explícitamente la esperanza, pero está implícita en el siguiente versículo, y eso lo vamos a ver en unos momentos, porque ahí en el versículo 4 menciona su perseverancia. ¿Y de dónde creen que nace la perseverancia? De la esperanza. Y antes de ver cada una de estas virtudes por separado, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es qué tan obedientes y qué tan diligentes somos ustedes y yo en darle gracias a Dios, siempre, o al menos regularmente, por las vidas y las evidencias de gracia en las vidas de nuestros hermanos que están aquí con nosotros, o de otros hermanos que conozcamos. Y no solo de los pastores, o de los líderes, o de los que nos bendicen más. Aquí a lo que nos está llamando el Señor es a darle gracias siempre por las vidas de todos los hermanos en la fe. Porque eso siempre es de gran aliento para nuestras vidas. Vamos a ver cada una de esas virtudes ahora por separado. Lo primero que agradece Pablo es que la fe de ellos aumentaba grandemente. La Nueva Versión Internacional lo expresa de esta manera, dice, porque su fe se acrecienta cada día más. Y aquí es interesante notar que aún antes de que Pablo escribiera esta segunda carta, los tesalonicenses ya se destacaban por tener una fe muy fuerte, muy firme. Y por eso Pablo la había agradecido en la primera carta.
y la menciona varias veces en el capítulo 3 de aquella primera carta. Ahí habla de cómo él había enviado a Timoteo para ver cómo estaban, porque sabía que les había surgido la persecución. Y Timoteo regresó a él con un buen reporte y le dijo, ellos están firmes en su fe y en su amor. Y lo que ahora Pablo agradece no es las obras que hacían por tener aquella fe, sino el sorprendente hecho de que su fe había aumentado a pesar de que la persecución seguía fuerte en contra de ellos. Esto es muy tremendo, hermanos, por lo siguiente, miren, la causa principal y tal vez la única causa por la que a ellos los estaban ahora persiguiendo, calumniando, atacando, era porque confiaban en Cristo, porque ahora eran de Cristo, ahora creían en el Evangelio y ya no vivían en paz. Antes de que llegaran los misioneros ahí, tenían paz con todo mundo en su pueblo, pero no tenían paz con Dios. Y después de la llegada del Evangelio, ellos creyeron y se entregaron a Cristo y lograron la paz más importante, que es paz con Dios, pero ya no tenían paz con sus conciudadanos. Pero nada de eso los desanimó. Continuaron firmes creyendo en Jesucristo a pesar del precio que estaban pagando. Y no nada más continuaron firmes en esa fe. Su fe, dice aquí Pablo, aumentó y aumentó ¿cuánto? Grandemente. Qué hermoso testimonio. Esto es algo sobrenatural, algo que solo el Espíritu Santo puede hacer en las vidas de personas que están bajo gran sufrimiento. Y aquí también quiero aprovechar para comentarles algo. Esto no nada más pasaba en aquellos siglos, en aquellos tiempos. Esto sigue pasando en nuestros días, hermanos. Y no nada más en países lejanos a nuestro país. Esto pasa en nuestro país, por si no lo sabían. Hace unos años fuimos mi esposa y mi hija y yo a Chiapas, al estado de Chiapas. Y un día fuimos a visitar una ciudad fuera de la que nos estábamos quedando. Y cuando salimos de la ciudad en la que nos estábamos quedando, vimos muchos como comunidades pequeñas, pueblitos pequeños, grupos de casitas, pero ya con tiendas, con negocios. Y todos tenían nombres bíblicos. La Nueva Jerusalén, Betania, Jericó, Betel. Y le pregunté al guía que era nuestro chofer, ¿y por qué todas estas comunidades tienen nombres bíblicos? Y me dijo, porque todos estos que viven aquí son cristianos, pero que los corrieron, que huyeron antes de que los mataran de sus comunidades originales. Porque como se entregaron a Cristo, ya no participaban en los rituales paganos de esas comunidades. Ya no adoraban a los ídolos, ya no se emborrachaban, ya no tenían que cooperar y dar dinero para comprar lo que se usaba en las fiestas, y los empezaron a atacar, a quemarles sus casas, a literalmente correrlos de sus pueblos. Y eso es algo que solo el Espíritu Santo nos puede ayudar a enfrentar, manteniéndonos firmes en la fe, como se mantuvieron aquí los tesalonicenses. Y nosotros en el equipo pastoral entendemos muy bien la preocupación que tenía Pablo de que los nuevos creyentes no decayeran en su fe. ¿Saben por qué? Porque sabemos perfectamente, como lo sabía Pablo, que la fe en Dios y en su palabra es lo único que nos sostiene cuando vienen las tormentas a nuestra vida. Y no nada más la tormenta de la persecución, cualquier tormenta. Y aunque la aflicción que nosotros hemos enfrentado este último año por la pandemia no se compara a lo que ellos estaban viviendo, nosotros también le damos gracias a Dios por las vidas de muchos de ustedes, porque su fe también ha crecido en medio de estos problemas. Algunos de ustedes se han enfermado del COVID y pasaron momentos difíciles, duros,
inciertos, pero su fe no decayó. Su fe se mantuvo firme y tal vez hasta creció. Recuerdo que al principio de la pandemia, los primeros meses después de que empezó, les pedimos que nos mandaran testimonios de lo que Dios estaba haciendo en sus vidas y muchos de ustedes nos dijeron exactamente esto, que estaban pasando por pruebas, por dificultades, por aflicción, pero que su fe se estaba fortaleciendo. Y le damos gracias a Dios por eso. Otros de ustedes perdieron sus trabajos o sus negocios se vinieron abajo y no dejaron de tener fe. Siguieron confiando en que Cristo iba a seguir supliendo para sus necesidades y siguen firmes en su fe y también eso se lo agradecemos a Dios. Y lo segundo que Pablo agradece es que el amor de cada uno de ellos hacia los demás abundaba más y más. Y decía que siempre le tenía que dar gracias a Dios, porque ese amor que tenían unos por otros, ya lo tenían desde antes, igual que la fe. Ese genuino amor ya era una de sus características. Y por eso había dado Pablo gracias en la primera carta también. Y a pesar de eso, de que se trataban con un amor extraordinario, Pablo aquí lo menciona otra vez. Pero vean cómo lo dice en la primera carta, cómo dio testimonio de que ya eran excelentes en amarse. En el capítulo 4, versículos 9 y 10 de la primera carta, Pablo había dicho esto, dice, pero en cuanto al amor fraternal, no tienen necesidad de que nadie les escriba, porque ustedes mismos han sido enseñados por Dios a amarse unos a otros, porque en verdad lo practican con todos los hermanos que están en toda Macedonia. Y es fácil entender por qué Pablo estaba rebosando de gratitud por esos hermanos, porque a pesar de que ya eran excelentes en amarse, a pesar de que ya se amaban con un amor bíblico, amor ágape, amor como el de Cristo, ahora Pablo dice que ese amor abundaba más y más. Esta sobreabundancia de amor era una respuesta directa a una oración que Pablo había hecho por ellos y también a una exhortación que les había hecho en la primera carta. Vean la oración en 1 Tesalonicenses 3:12. Ahí Pablo había orado esto por ellos: que el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Y luego la exhortación está en la última parte del 4:10 que acabo de leer. Y ahí les dice, ya les había dicho, porque en verdad ya practican ese amor con todos, y termina diciéndoles, pero les instamos o les exhortamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y eso es exactamente lo que ahora en la segunda carta nos dice que están haciendo. Por eso Pablo no se puede contener y le tiene que dar muchas gracias a Dios por lo que está haciendo en las vidas de estos fieles discípulos de Jesucristo, ¿verdad? Y además de ser abundante, quiero que observen conmigo otra característica de ese amor que tenían aquellos discípulos. Su amor era abundante, pero también era consistente, porque practicaban ese amor no solo entre ellos, sino también para con todos los hermanos que están en toda Macedonia, o sea, para con todos los creyentes de las otras iglesias de toda su región. Y hay algo todavía más impresionante en el amor de estos tesalonicenses. ¿De quiénes dice Pablo que abundaban en ese amor? ¿Los líderes nada más? ¿Los pastores? ¿Notaron de quién dice que abundaba ese amor? Dice, léanlo otra vez en el 1:3 de esta carta, fíjense. Y el amor de cada uno de ustedes hacia los demás abunda más y más. Eso es extraordinario.
Todos se amaban y amaban a los demás con el amor que Cristo nos ha amado a nosotros. Eso es excepcional. Porque aunque haya sido una iglesia pequeña, y no sabemos qué tan grande era, lo que Pablo afirma aquí, y acuérdense que todo lo que está escribiendo aquí lo escribió inspirado por el Espíritu Santo. Está diciendo la pura verdad, Pablo. Y lo que está afirmando, inspirado por el Espíritu Santo, es que todos los hermanos de Tesalónica, todos sin excepción, se amaban entre ellos y amaban a los demás como Pablo había orado que lo hicieran. Qué hermoso testimonio. Y aunque en otras áreas estos hermanos necesitaban crecer, como todos nosotros, ¿verdad? En amarse y en amar a los demás, eran ejemplares, eran dignos de imitar. Y les confieso que al leer y al meditar en todo esto, yo fui motivado, pero también fui redargüido porque no amo así como amaban ellos. Y fui retado a crecer en amar así. ¿Y saben qué creció en mí también? Creció una admiración por estos hermanos y un deseo por conocerlos personalmente y platicar con ellos en cuanto el Señor Jesucristo venga por nosotros. Qué hermoso, ¿verdad? Que los vamos a conocer y en un día no muy lejano. Y los animo, hermanos, a que piensen en esas cosas que tienen que ver con nuestra vida allá en gloria. Y de hecho que pensemos más en esa vida que en las cosas terrenales. A mí me encanta imaginarme y agradecerle a Dios y emocionarme por lo que ya nos ha prometido. ¿Y cómo se llama esta serie? Viviendo en la esperanza ¿de qué? De la gloria. Tenemos que vivir siempre anhelando, aspirando a, saboreando ya desde ahorita esa gloria y lo que ahí vamos a disfrutar para la gloria de nuestro Señor, ¿verdad? Entonces los animo a que dejen que su imaginación se vaya a todo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. Y algo también muy interesante es que aquí en nuestra iglesia sí hay algunos hermanos, y son muchos, no pocos, que aman como amaban los tesalonicenses. ¿Y saben qué? Le damos gracias a Dios por todos ustedes. Y le rogamos al Señor que nos ayude a que seamos como ellos, que no nada más algunos aman así, que nos ayude a que todos nos amemos unos a otros y amemos a los demás como ellos lo hacían, pero que amemos aún a los difíciles de amar de esa manera. ¿Por qué? Porque el amor de esas tres virtudes es la más excelente, es lo principal en la vida de un cristiano. Así lo dice Pablo también en 1 Corintios 13:13. ¿Se acuerdan de ese capítulo? Es el capítulo del amor. ¿Y cómo lo termina Pablo? Dice, y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Estos tres. Pero el mayor de ellos es el amor. Por eso hay que pedirle al Señor que nos ayude a amarnos de esa manera. Porque en el amor se resume todo. Y en tercer lugar, Pablo se gloría por la perseverancia y la fe de los tesalonicenses. Aunque no menciona la esperanza de una manera específica o explícita, que es la tercera virtud por la que ya había dado gracias en la primera carta, en el versículo 4 implica que esa esperanza sigue firme en ellos. Vean cómo lo dice, por lo cual nosotros mismos hablamos con orgullo de ustedes entre las iglesias de Dios, por su perseverancia y fe en medio de todas las persecuciones y aflicciones que soportan. En lugar de simplemente decirles, igual que les había dicho con respecto a la fe y el amor, que simplemente dijo, le damos muchas gracias a Dios porque su fe aumenta grandemente y su amor abunda más y más.
¿Por qué no lo dijo igual en cuanto a la esperanza? ¿Por qué creen? ¿Por qué no dijo? Y también le damos gracias a Dios porque ahora tienen una esperanza más grandota. No. ¿Saben por qué no lo dijo igual? Porque quería alentarlos al referirse a esa esperanza, y sí les iba a dar a entender que también se le agradece a Dios, pero quería alentarlos aún en la manera en la que se los iba a expresar. Y por eso les dice que ellos hablan de su perseverancia con otras iglesias. Aquí Pablo les dice que son un orgullo para él. Y al decirles eso, ¿qué está haciendo? Los está halagando, los está alabando. Y cuando recibimos una alabanza sincera de otras personas, ¿saben qué produce en nosotros? Produce ánimo, aliento, nos fortalece y nos estimula a perseverar precisamente, que era lo que ellos más necesitaban y lo estaban haciendo. De hecho, un escritor griego de la antigüedad que se llamaba Plutarco lo dijo de esta manera, dijo: la alabanza estimula al receptor y no solo fortalece su propósito, sino que además le confiere esperanza de que el fin que busca puede ser logrado y no es imposible. ¿Y qué buscaba Pablo al alabarlos y al hablar de ellos con orgullo, al jactarse de ellos ante las demás iglesias? ¿Saben qué buscaba Pablo? Que ellos fueran alentados a seguir perseverando, porque no sabía si algún día terminaría esa persecución. Esa era la intención que tenía el apóstol. Y estoy seguro que cuando les escribió esto a los tesalonicenses y ellos escucharon o leyeron en esta carta que Pablo se enorgullecía de ellos entre las demás iglesias, eso los animó en gran manera. Lo que Pablo hizo fue afirmarlos ante las otras iglesias, fue presentarlos de nuevo como un ejemplo que debían imitar, porque ya los había presentado como un ejemplo en la primera carta, en el capítulo 1, versículo 7. Ahí dice: de tal manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y en Acaya. ¿Y de qué creen que era de lo que se gloriaba Pablo acerca de ellos entre las otras iglesias? Pues de lo que quería seguir fortaleciendo en ellos. Así es nuestra naturaleza humana. Cuando queremos animar a alguien a que siga firme en algo, le decimos que estamos orgullosos de él, en ese algo. Y Pablo se gloriaba de su perseverancia y de su fe en medio de las persecuciones y aflicciones. ¿Y qué creen que producía esa perseverancia? ¿De dónde les venía esa perseverancia a los tesalonicenses? Pues les venía de su firme esperanza en la venida del Señor Jesucristo. Pablo, ya dijimos que se había preocupado mucho cuando se enteró que los estaban persiguiendo, porque pensó, con la persecución de seguro van a flaquear en la fe. Pero mandó a Timoteo preocupado, lo vimos en la primera carta, y Timoteo regresó y le dijo: de su fe no te preocupes, de su esperanza no te preocupes, ellos siguen firmes, creyendo en Jesucristo a pesar de lo que están sufriendo. Y en esta segunda carta vemos no nada más que siguen firmes, y por eso Pablo se enorgullece de ellos. Pero ¿saben qué estaba pasando? Por eso es tan notable que sigan firmes, que la persecución no había disminuido en lo absoluto. La persecución había aumentado y ellos se mantenían firmes en seguir a su Señor Jesucristo. Y aquí, hermanos, quiero decirles que así como los tesalonicenses eran un ejemplo de firmeza y perseverancia para las otras iglesias, también la fe y la perseverancia de muchos de ustedes nos bendice a nosotros y es un ejemplo para nosotros. Y también les quiero decir que nosotros también hablamos con orgullo de ustedes, nos gloriamos de ustedes ante las demás iglesias de nuestra región. Y a nombre del equipo pastoral,
les quiero dar gracias por varias de esas evidencias de la gracia de Dios en sus vidas, de las cuales nos gloriamos. Gracias por mantenerse firmes en algo tan aparentemente sencillo como asistir a estos servicios, a pesar de la pandemia, o en conectarse para escuchar la palabra de Dios. Eso nos bendice, nos anima, nos estimula, porque hay pastores en otras ciudades que hemos hablado con ellos y no han abierto sus iglesias en un año. ¿Y saben por qué? Porque tienen miedo de que cuando las hablan no van a ir los hermanos. Y por la gracia que Dios les ha dado a ustedes, nuestro temor no es ese, nuestro temor es al contrario, que vengan de más. Gloria a Dios por eso. Gracias. También le damos gracias a Dios porque en este año han estado atentos a las necesidades que han surgido entre la congregación, y no nada más para orar por ellas, sino para suplirlas. Ustedes han contribuido a que los que necesitan algo lo reciban y son un ejemplo para todos. Gracias. Otra razón por la que les quiero agradecer es porque en medio de la pandemia que trajo incertidumbre, que se cerraron todos los negocios grandes y los espectáculos, y no sabíamos qué iba a pasar, y en medio de todo eso, ustedes siguieron siendo fieles en diezmar y en ofrendar. Gracias. Son un ejemplo para todos nosotros. Y también les quiero agradecer por todo el apoyo que siempre nos dan para que juntos, todos juntos, sigamos expandiendo el evangelio en nuestro amado México y más allá de México. Y nos están apoyando, como lo han hecho cada año, para que la conferencia se haga realidad este año. Gracias por todo eso. Y que el Señor nos ayude a perseverar, suceda lo que suceda en este año 2021. Amén. Y el segundo punto, que es más breve, es que Pablo les da una perspectiva bíblica del sufrimiento a los tesalonicenses en el versículo 5. Ahí les dice lo siguiente, les dice: esta es una señal evidente del justo juicio de Dios, para que sean considerados dignos del reino de Dios por el cual en verdad están sufriendo. Para que no se desanimaran ante la persecución que enfrentaban, Pablo ya les había recordado en la primera carta, y nos lo recuerda a nosotros, hermanos, porque esto se nos olvida muy fácilmente, que el sufrimiento es algo inevitable en la vida de todo seguidor de Cristo, de todo discípulo. Esto es lo que les había dicho en la primera carta, en el capítulo 3, versículo 3. Ahí dice: a fin de que nadie se inquiete por causa de estas aflicciones, porque ustedes mismos saben que para esto hemos sido destinados. El sufrimiento va a venir, es inevitable, es parte de la ecuación que Dios estableció para nuestras vidas para llegar a la gloria. En la Biblia, sufrimiento es igual a gloria. Así lo dice Romanos 8:17, no lo abran, dice que nuestros padecimientos aquí no se comparan con la gloria que va a venir, pero primero pone padecimientos y luego gloria. Así lo dice en Hechos 14:22, ahí dice Pablo: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Entonces siempre que vean la palabra sufrimiento, del otro lado está gloria. Cuando vean tribulación, del otro lado está reino de Dios. Y ahora intenta alentarlos al expresarles que su perseverancia y su fe en medio de sus persecuciones es una señal clarísima de que Dios está siendo justo. ¿Saben por qué? Porque les está permitiendo pasar por la primera parte, que es el sufrimiento, para después darles la segunda parte. Viene la gloria y los está apoyando y sosteniendo en medio de ese sufrimiento. No los está abandonando. Pablo quería que entendieran que en la mente de Dios, aunque no lo entendamos nosotros, el sufrimiento es un elemento clave
en el proceso por medio del cual Él nos transforma a la imagen de su Hijo. Y fíjense que a veces lo que más queremos es ser como Cristo, ¿verdad? Y lo que menos queremos es lo que Dios usa para hacernos como Cristo, porque duele. Pero si tenemos esa perspectiva bíblica correcta de que el sufrimiento es para hacernos como Jesús, es para nuestro bien, es para que se cumplan sus propósitos, nunca veremos el sufrimiento como una señal de rechazo. Al contrario, o como una señal de descuido de Dios. Más bien lo veremos como evidencia de que Él está con nosotros y nos está moldeando a la imagen de su Hijo. Y además, ¿saben cómo vamos a ver el sufrimiento? Como un incomparable honor y privilegio que viene de parte de Dios. Y estoy hablando del sufrimiento que no es consecuencia de nuestro pecado, obviamente. El sufrimiento que simplemente viene a nuestra vida y no sabemos por qué. Vean cómo lo dice Pablo en Filipenses 1:29. Porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Es una concesión de parte de Dios para hacernos más como su Hijo Jesucristo. El Señor Jesús ya había enseñado eso mismo en el Sermón del Monte. En Mateo 5, 10 y 11, ahí dijo así: bienaventurados, que es dichosos, ¿quiénes? Dichosos aquellos que han sido perseguidos por causa de la justicia, pues de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados serán cuando los insulten y los persigan y digan toda clase o todo género de mal contra ustedes falsamente por causa de mí. Y eso es exactamente lo que les estaba pasando a los tesalonicenses. Estaban sufriendo injustamente la ira de los hombres en contra de Cristo y en contra de su reino. Y Pablo los anima diciéndoles que la actitud ejemplar con la que están soportando sus aflicciones resulta, fíjense bien en qué resulta, en algo maravilloso, en que ellos sean considerados dignos del reino de Dios, por el cual en verdad están sufriendo. Nunca olvidemos esta gloriosa verdad, hermanos, grábensela muy bien en su mente. Siempre que pasemos por sufrimiento, que no es consecuencia de nuestro pecado, sino que es porque Dios en su soberanía lo permite. Siempre que pasemos por sufrimiento o persecución por causa de Cristo o por hacer su voluntad, estamos sufriendo por el reino de Dios y para la gloria de Dios. Y les voy a dar algunos ejemplos, porque aunque aquí no nos persiguen, gracias a Dios, sí hay sufrimiento por ser de Cristo. Por ejemplo, estoy seguro que hay jóvenes en la iglesia y jovencitas que viven en pureza sexual porque aman a Cristo y que en su escuela o en su trabajo los demás se burlan de ellos y los calumnian y los señalan y los menosprecian. Y tal vez les dicen cosas como santurrones, mojigatos, retrógradas, porque caminan en pureza sexual. Si tú eres un joven o una joven que estás sufriendo eso, anímate porque estás sufriendo por el reino de Dios. O tal vez un hombre de negocios o un profesionista que porque es honesto, no acepta sobornos, no da sobornos, se pierde de oportunidades de que su negocio crezca o de que su profesión avance. Y lo hacen menos por ser honesto. Si tú estás padeciendo eso, tú estás sufriendo por el reino de Dios. Anímate. O algo que vamos a empezar a sufrir cada vez más, prepárense. La sociedad nos va a empezar, y ya empezó, pero va a ser cada vez más, a acusarnos de que somos los únicos que no aceptamos a los homosexuales,
a las lesbianas, a los que cambian de sexo, a los transgénero, etcétera, etcétera, etcétera. Y van a hablar muy mal de nosotros. Cuando padezcamos cualquiera de esas cosas, ánimo, estamos sufriendo por el reino de Dios. Y aunque por la gracia de nuestro Señor les digo que Él no ha permitido que suframos persecución grave, nos ha concedido una relativa paz y tranquilidad por muchos años ya. Este mensaje nos debe ayudar a estar preparados y a saber cómo responder si se empezara a levantar una persecución fuerte en nuestra contra. ¿Y saben una cosa? Tal vez no esté muy lejano el día cuando eso empiece a suceder. Mientras tanto, hermanos, preguntémonos cuál es nuestra actitud ante los otros tipos de sufrimiento que Dios permite en nuestras vidas. ¿Lo vemos bíblicamente? ¿Lo vemos como Dios lo ve? ¿Como el privilegio que Dios nos concede para después llevarnos a su gloria y aquí transformarnos a la imagen de su Hijo? Que Él nos conceda la gracia para imitar el ejemplo de los tesalonicenses y al igual que ellos, ser considerados dignos del reino de Dios. Vamos a orar. Señor, te queremos dar gracias por la vida de Pablo y por la vida de todos estos queridos hermanos de Tesalónica y por todo lo que nos has enseñado y nos sigues mostrando a través de ellos. Gracias por tu bendita palabra que tiene poder para animarnos, alentarnos, fortalecernos, cambiarnos, darnos esa esperanza y esa fe. Ayúdanos a ser una iglesia que siempre damos gracias por las vidas de todos nuestros hermanos, no nada más de algunos. Ayúdanos a ser una iglesia que crece en su fe ante cualquier circunstancia que vivamos. Ayúdanos a ser una iglesia que abunda más y más en su amor para con todos, no nada más para con algunos. Y ayúdanos a ser una iglesia que se mantiene firme en la gloriosa esperanza del regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y por eso perseveramos en la fe. Ayúdanos, Señor, a vivir de esa manera, para que tú seas exaltado a través de nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén.